Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de el sonido, con sus características de tono, timbre e intensidad. Todos los días escuchamos diferentes sonidos, como los niños al jugar en un parque, o al escuchar la radio o música en los audífonos, o también el canto de las aves o el molesto ruido del tráfico de la ciudad. Pero, ¿qué es el sonido? Comencemos viendo qué es el sonido, que es la sensación auditiva que percibe nuestro oído cuando un cuerpo sonoro en movimiento produce una vibración que se transmite a través del aire hasta llegar a nuestro oído. El sonido se transmite por medio de ondas a través del aire o de otros materiales. Por lo tanto, podemos decir que el sonido no es un objeto que se mueve por el aire, sino una sensación creada por el cerebro al percibir ligeras vibraciones que llegan a tu oído externo y se perciben como sonido. Cuando los objetos vibran, se producen ondas sonoras que viajan a través del aire. Pero, ¿qué es una onda? La onda es una agitación que se desplaza en un ambiente determinado y que después de pasar, lo deja en un estado inicial. El sonido viaja formando ondas que no podemos verlas y por lo tanto le llamamos ondas sonoras. ¿Por qué medio viaja el sonido? El sonido no solo viaja por el aire, también lo hacen materiales sólidos y también en materiales en estado líquido. Por eso puedes escucharlo cuando estás bajo el agua y con los teléfonos hechos con vasos de plástico o con latas y unidos entre sí por un hilo, que en este caso sería un medio sólido. Ahora veamos cómo se produce el sonido. Para reconocer un sonido, primero las ondas sonoras entran por el oído externo y viajan a través del interior del oído por los huesos y el líquido en forma de vibraciones. Las ondas golpean el tímpano en el oído medio y lo hacen vibrar. Esto hace que el líquido que hay en el oído interno se mueva y mande la señal al cerebro a través del nervio auditivo. Por último, el cerebro lee las señales y nos dice lo que estamos oyendo. Aquí te dejo la imagen también de cómo se divide el oído, en externo, medio e interno. Gracias a que el sonido tiene tres características, podemos distinguirlo. Estas son el tono, el timbre y la intensidad. El tono puede ser agudo, que coloquialmente decimos que son tonos finos, como el sonido del silbato del cartero o la voz de un niño chiquito. Aunque también hay tonos graves, que son los que comúnmente nombramos como gruesos. Un ejemplo es la voz de un hombre adulto. Comencemos viendo una característica del sonido, que es el tono. El tono depende del número de vibraciones u ondas que hay en cada segundo. Por ejemplo, si tenemos un botellófono, es decir, varias botellas con diferentes niveles de agua, cuando golpeas la botella, vibran su interior y el aire. En la botella que está más vacía tiene más aire y es más lenta al vibrar, lo que provoca que emita menos ondas sonoras por segundo, produciendo un sonido más bajo con un tono más grave. Al contrario, la botella más llena tiene menos aire y vibra más rápido, lo que produce más ondas por segundo y en consecuencia un tono más agudo. Ahora, todo el rango de sonidos que obtenemos del más agudo al más grave se debe a la interacción de las ondas con la cantidad de cada uno de los medios por los que se desplaza. Y, si observas, hasta las ondas sonoras son diferentes. Veamos ahora la segunda característica, que es el timbre. Este depende de las características físicas de la fuente que emite el sonido y de cómo se produce, es decir, es el sonido particular de un objeto o una persona. Por lo tanto, el timbre nos permite diferenciar unos sonidos de otros. Aunque dos sonidos tengan la misma frecuencia, es decir, las mismas oscilaciones por segundo y también la misma amplitud, que es la energía con la que se produce el sonido, la forma de su onda sonora
es lo que nos permite distinguir unos instrumentos de otros. Por lo tanto, el timbre es la particularidad de cada voz. Por último, veamos la intensidad, que es otra característica del sonido, y se refiere al volumen del sonido, el cual puede ser alto o bajo. La intensidad está relacionada con la amplitud de sus ondas. Cuando se produce un sonido fuerte, la onda es más alta. Sin embargo, cuando el sonido es débil, la onda va a ser más corta. La intensidad del sonido tiene que ver con qué tan alta es la onda sonora. Esta intensidad de la onda tiene una unidad de medida. El nivel de la intensidad de un sonido se va a medir en decibeles. Aquí te presento una tabla donde se muestra la intensidad del sonido de diferentes objetos, ambientes o acciones con los que convivimos diariamente. La intensidad de algunos es tan elevada que nos pueden causar daño. Por eso se indican con rojo, ya que es un peligro para nuestra audición. Sin embargo, el color verde indica que algo está en los límites y que no nos lastima. Es por esto que cuando el volumen del sonido rebasa un valor determinado, se convierte en un contaminante acústico. Pero también hay factores que determinan la intensidad del sonido. Uno de ellos es la fuerza aplicada, además del material con que está elaborado el objeto que va a producir el sonido. Y otro factor determinante es la cercanía con el emisor, ya que entre más cercano esté la persona con el objeto, mayor intensidad va a ser la que va a producir. También recuerda que la acústica es el área de la física dedicada al sonido. El sonido es de mucha importancia para producir música. Por ejemplo, en música, la intensidad del sonido se relaciona con los matices dinámicos, que son los diferentes niveles de volumen que se utilizan en las partituras para producir música. Debido a que el timbre es único en cada persona, los cantantes tienen diferentes voces y se pueden catalogar de acuerdo a su timbre y por la constitución de sus cuerdas vocales y las vibraciones que producen. Pero, así como se clasifican las voces, también se pueden clasificar los instrumentos en las diferentes características del sonido. Y, gracias a las diferencias de voces e instrumentos, se pueden hacer combinaciones armónicamente sonoras, que pueden conformar composiciones musicales. Un ejemplo, la orquesta. Espero te haya servido mucho este video y hayas aprendido más sobre el sonido y su uso en la vida diaria. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.